להיות ככל עם ועם, עומד בקבוצתנו. איתכם לא מדבר, אנטי-ציונים, תומכי טרור, אחים, לוחמים! שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור. שנת הריבונות ביהודה ושומרון. Esto es Ven a Shugot, un podcast para leer entre líneas. El 7 de octubre, la vida de Luis Ar cambió para siempre. Fue secuestrado por terroristas de Hamas en el kibutz Nir Yitzhak junto a su pareja Clara Marman y su familia. Mientras algunos de sus seres queridos fueron liberados tras 52 días de cautiverio, Luis y su cuñado Fernando permanecieron prisioneros en Gaza por 129 días, hasta que una operación del ejército israelí logró rescatarlos. Hoy tenemos el privilegio de escuchar su historia en primera persona y vamos a hablar sobre el horror del secuestro, vamos a hablar sobre la incertidumbre de cada día en cautiverio y el momento en que la esperanza se convirtió en realidad. Luis, gracias por estar con nosotros y por compartir tu testimonio. Es un honor tenerte aquí. Vamos a empezar, Luis, por el 7 de octubre y el secuestro. ¿Podrías contarnos cómo fueron esos primeros momentos el 7 de octubre? ¿Cuándo te diste cuenta que estabas en peligro? Mira, al principio empezó todo con los ataques de misiles, de lo cual estamos muy acostumbrados. Los últimos más de 20 años siempre tenemos eso, generalmente los sábados y también durante la semana. Entonces no nos sorprendimos mucho, dijimos, bueno, hay que entrar al cuarto refugio y estar ahí hasta que se escuche la explosión y después salimos, como siempre, pero esta vuelta fue un poco diferente porque siguió todo en grande, o sea, y no entendíamos lo que pasaba. Es muy difícil al principio comprender lo que estaba pasando y nos costó un poco entender de que realmente estábamos en peligro. Hasta que... Sí. Sí. No te quiero interrumpir, decime. Bueno, eso fue el principio, porque después ya, una vez que nos dimos cuenta de que estamos en peligro, ya nos encerramos en el cuarto refugio, lo que pudimos, y seguimos recibiendo noticias de lo que está pasando, que era un desastre, ¿sí? Ahora, ¿cómo fue el momento en el cual te llevan de tu casa, te llevan hacia Gaza? Bueno, vos fuiste secuestrado también con tu familia. ¿Cómo fue ese momento? Fue un momento muy, muy difícil. Nos llevaron arrastrándonos casi a la fuerza, de una forma muy brusca. Y, o sea, para nosotros estamos completamente en Elem, ¿cómo se dice Elem? En shock. En shock. Entonces nos costaba mucho entender lo que estaba pasando, porque hasta aunque uno toma conciencia de lo que está viviendo, es increíble, ¿sí? Todo lo que hemos pasado parece increíble, pero fue verdad. Claro. Y cuando vos entrás en la Franja de Gaza, ¿qué es lo que primero ves, lo que primero sucede? ¿Cuál es tu primera sensación? ¿Cómo recordás ese momento? En ese momento lo recuerdo como que nos llevaron así a la fuerza desde el kibutz donde estábamos. ¿No? Toda la forma de actuar de ellos era muy bruta, muy así, o sea, no teníamos ningún derecho de nada y nos empujaban. Y llegamos a la Franja de Gaza y nos metieron adentro de un túnel. Entonces, no es difícil entender en qué situación estamos. No es nada fácil. Te quiero preguntar, Luis, por las condiciones. Nosotros estamos escuchando sobre las personas que vuelven. Ayer lo comentaba la familia Vivas, las condiciones en las que volvían, las que vuelven los secuestrados. Te quería preguntar por las condiciones en las que vos estabas allí y también
si es que tuviste algún contacto en algún momento con otros secuestrados, si estabas completamente aislado, algo que también escuchamos creo que de Gadi Moses, que estuvo aislado todo el tiempo. ¿Cómo fueron las condiciones allí? Bueno, nosotros estuvimos aislados, pero en una casa. No vimos a nadie, o sea, fuera de nuestra familia estábamos juntos, no llegamos a ver a nadie porque no salimos de esa casa. Y nosotros dentro de todo podemos decir que tuvimos mucha suerte en ese sentido. Pero no, estamos completamente aislados, realmente. ¿Alguno de tus seres queridos fueron liberados en el primer acuerdo tras 52 días en Gaza? ¿Vos te enteraste de su liberación? ¿Te enteraste cuando fuiste rescatado? ¿Sabías mientras estabas en Gaza que...? Nosotros estábamos los 5 juntos, así que enseguida yo sabía que ellos se iban, o sea, las mujeres salieron, y nosotros los hombres nos quedamos solos. Ahora, en algún No. momento te mueven de un túnel a un departamento, ¿esto es así? Porque el rescate fue en un departamento. Nosotros solamente pasamos por el túnel, pero nos llevaron directamente a un departamento. Estuvimos en el departamento todo el tiempo. Ahora entiendo. No es que nos quedamos en el túnel. ¿Querés contarnos un poco cómo recordás ese momento en donde vos te enterás que, bueno, que a las mujeres las iban a liberar y que ustedes iban a quedar allí en Gaza? Bueno, es algo que entendimos, de que primero salen las mujeres y los niños, y después salen los hombres. Lo que pasa es que pensábamos que nosotros también íbamos a salir, porque pensamos que iba a continuar eso, pero después eso se terminó el día viernes, que empezó otra vez la guerra, digamos. Y te puedo preguntar, ¿qué sentiste cuando entendiste que la guerra volvía, digamos, que no iba a seguirse ese acuerdo? Y mira, nos miramos y dijimos, bueno, para lo visto nos quedamos, ¿qué podemos hacer? No es algo que podíamos resolverlo nosotros. Vos fuiste rescatado en una operación militar del ejército de Israel. ¿Cómo viviste ese momento? ¿En qué instante supiste que estabas a salvo, que no estabas en peligro? Al principio yo no entendía lo que pasaba, porque es como un secuestro nuevamente. No sabíamos si era verdad o no, hasta que nos dimos cuenta que los soldados nos dijeron que son del ejército y nos llevan de vuelta a casa. Esa fue la parte de la felicidad que tuvimos, que entendimos que realmente nos están llevando a casa. Hablás, Luis, de la parte de felicidad. ¿Hubo una parte de tristeza también cuando volvías? ¿Tristeza de qué? ¿De volver? No. No sé si de que había otros que quedaban atrás. No sé si lo decías por eso, capaz no, capaz sobreinterpreté nada más. En ese momento, yo me acuerdo que le pregunté a uno de los soldados, ¿cómo hicieron? ¿Que explotaron a todas las casas a la vez, todos juntos, donde hay secuestrados? Y me mira y me dice, Luis, los vinimos a salvar solamente a ustedes. Yo me quedé así muy impresionado, fue muy emotivo eso para mí, que hayan venido, que nos hayan elegido a nosotros y nos hayan venido a salvar a nosotros. ¿Y qué fue lo primero que hiciste o pensaste cuando, o sea, te dice eso el soldado, empezás a escuchar hebreo, estabas en un entorno donde claramente me imagino que lo que escuchabas diariamente era árabe, y de repente escuchás hebreo, un soldado, un uniforme de Israel que te dice, bueno, estás a salvo, bueno, volvemos a casa. Esos primeros instantes cuando cruzás para el lado de Israel, ¿cómo los recordás? ¿Cómo los sentiste? Primero que todo fue todo tan rápido y todo tan que estábamos en shock otra vez, un shock para bien, sí, pero realmente el cuerpo reacciona de una forma
que es muy difícil para el cuerpo, hasta que entendemos en mitad de la noche una explosión y no saber lo que está pasando, también es difícil. Pero al final nos dimos cuenta que era realmente el ejército israelí y que estábamos a salvo. Ahora, cuando vos volviste después de 120 y algo de días de estar secuestrado. 129. 129 días de estar secuestrado. Y cuando vos volviste fue un momento en el cual también, o sea, había muchas marchas, muchos reclamos. No sé si vos te encontraste también con familiares de gente que continuaba en Gaza, si tuviste algún encuentro con ellos, algún intercambio, qué mensaje les dabas a los familiares. En Israel hubo un debate muy grande en su momento sobre si la presión militar va a traer a los secuestrados o algún acuerdo. Al principio yo no vi a nadie porque mis hijas trataron de que no tenga no sé cómo explicarlo, pero un shock muy grande, porque yo cuando me llevaron prisionero yo no sabía absolutamente lo que pasó desde ese momento en adelante. O sea, querían que yo empiece a ver las cosas que pasaron de a poco, y así fue que no me dejaban ni ver televisión, ni ver las noticias, para que yo vaya enterándome de a poco lo que había pasado. Entonces no vi a nadie, no me dejaron ver a nadie, ni me dejaron estar con la prensa o algo, hasta que yo tomé la decisión de que ya estoy suficientemente fuerte como para enfrentarme a toda esa situación. Sí. Y ahí fue cuando empecé a conectarme con gente, a enterarme de todo lo que pasó y a estar con ellos en el comité de secuestrados, en donde está todo. Y desde ese momento empecé a formar parte de toda esa gente que trabaja permanentemente para regresar a todos. Luis, vos estás comentando toda esta experiencia que me imagino traumática, tan difícil también de contar. Agradecemos que nos estés contando todo esto. ¿Cómo cambió tu vida, tu manera de ver el mundo después de esta experiencia horrorosa que te tocó vivir? Mi vida cambió completamente. Yo era una persona muy idealista y veía la posibilidad de convivir junto a otros pueblos, pero yo he cambiado mi forma de ser, dejé de ser naive, o sea, no sé cómo se dice en castellano, me olvidó las Sí, como palabras. inocente, digamos. O sea, ya no puedo pensar de que todo va a estar bien y todo, porque el odio con el que ellos viven, así como crían a las criaturas que solamente piensan en matar y en odiar, en vez de pensar en algo positivo, como yo digo, hay que fundar escuelas para enseñar realmente a amar y a la vida, y no solamente el hecho de matar y de estar permanentemente en lucha. Perdón que Pero te es una interrumpa. cosa que no solamente... ¿qué? Sí. Perdón que te interrumpa, vos mencionabas el odio. ¿Fuiste testigo allí, estando ahí en esa casa en Gaza, secuestrado por los terroristas de Hamás, de algún episodio donde vos viste ese odio? Se ven los ojos, en la forma de actuar de ellos. Y como ven las cosas, ellos nos decían todo el tiempo, por ejemplo, a mí me decían, vos sos argentino, ¿qué haces acá? Andate a la Argentina, esto es Palestina, no hay lugar para nadie más. Entonces, cuando te dicen eso todo el tiempo, te das cuenta de que ellos no quieren una convivencia o hacer algo en común para poder vivir en paz, los dos pueblos. Simplemente ellos no nos aceptan de ninguna forma. Luis, Entonces, sí. Sí. No, digo, casi a modo de cierre y en base a esto que estás contando, ¿no? Que es tan interesante, quisiera saber si vos tuvieras que darle un mensaje a
los familiares de los secuestrados que todavía esperan a sus seres queridos y aquellos que toman decisiones también, ¿no? El gobierno, el ejército. ¿Qué mensaje les darías? Lo único que yo pido es que traigan de vuelta a todos los secuestrados. Yo pienso que hay que hacer todo lo posible para traerlos de vuelta, porque pienso que no se puede dejar a gente civil que estaba en su casa tranquila y que los han secuestrado, no se los puede dejar, y no son un manejo para hacer un cambio o intercambio. No importa el valor, hay que traer a todos a casa. Y entonces es muy difícil pensar que el gobierno o intereses políticos sean más importantes que la vida misma de las personas. Luis, tu historia es una mezcla de dolor, también de resistencia, de esperanza. Escucharte nos recuerda un poco el horror de aquel 7 de octubre, pero también tu increíble fortaleza. Sí, nosotros queríamos hablar contigo y este capítulo queríamos dedicárselo justamente a todos los que esperan volver a casa y con la fe en que justamente nuestros líderes y aquellos que toman las decisiones tomen las decisiones acertadas para que así sea, ¿no? Te agradecemos, Luis, profundamente por compartir tu experiencia con nosotros, por tu valentía y por permitirnos leer entre líneas lo que realmente significa sobrevivir. Sí, muy importante saber eso. Luis, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por escucharme.